Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos a una reunión más, buscando al Señor. Es un privilegio, como siempre digo, para mí estar aquí, poder compartir la palabra con ustedes. No me siento digna, pero es por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Es por su sangre que hoy estamos en pie. Y el título de este compartir le puse Ebenecer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Y quiero compartir con ustedes el contexto en el que se usó esta palabra, que es muy conocida, que está en 1 Samuel capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos para entender cuál era la situación del pueblo de Israel y podamos identificarnos. Les voy a leer algunos versículos, si ustedes gustan pueden buscarlos también en su Biblia y seguirlos, ¿no? Vamos a ir salteando. Previamente, recordemos al profeta Samuel, ¿no? Ana, su madre, no podía tener hijos y Ana oró a Dios. Y Dios le concedió un hijo y le puso por nombre Samuel. Ella hizo un voto a Dios y Samuel servía en el templo. Y en ese tiempo Elí era el sumo sacerdote, ¿no? Y él tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Si me acompañan, por favor, a 1 Samuel 3, versículo 1, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Entonces, esta era la situación del pueblo de Israel, ¿no? Dice que la palabra de Jehová, o sea, de Dios, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. O sea, era como una época un poco, tal vez, estaban alejados de Dios, un poco oscura, ¿no? Pero en el versículo 3 de este mismo capítulo dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, ¿no? Que es la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Entonces, nuevamente vemos estas palabras claves, ¿no? Que dice la lámpara, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, en el templo hay un candelabro, ¿no? Que continuamente ellos tenían que estar viendo que no faltara el aceite, ¿no? Siempre tenía que estar alumbrando. Y cuando menciona esto en la palabra es porque también tiene un significado espiritual, ¿no? O sea, ya se iba a apagar esa lámpara, ¿no? Hemos leído un versículo, en el versículo 1 dice que estaba escaseando la palabra, que no había visión, ¿no? Pero en ese tiempo, Dios llama a Samuel. Y siempre el Señor levanta a un hombre, a una mujer, a alguien, en tiempos tal vez que se están enfriando, ¿no? Que el pueblo estaba alejado. Siempre el Señor va a mandar una persona, una palabra, ¿no? Y Samuel respondió, heme aquí. Cuando Dios llamó a Samuel ese día, le dijo todo lo que iba a acontecer con el sacerdote Elí, ¿no? Y con su familia. Y eso está en 1 Samuel capítulo 3, versículo del 11 al 13. Dice, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, Samuel se enteró de todo esto. Dios le dijo, mira, Elí está mal, ¿no? Él no ha estorbado a sus hijos se están comportando mal en el templo, no están siendo de ejemplo. Y Dios le contó todo, ¿no? Y al día siguiente Elí le dijo, cuéntame todo lo que te ha dicho Dios y no me ocultes nada. Y Samuel tuvo que contarle, ¿no? Y Elí dijo, Dios es, o sea,
es su palabra, ¿no? O sea, ni siquiera, ay, ¿no? Que estoy mal, ¿no? No, simplemente sí, Dios es que haga como Él ha dicho. Pero continuando, Samuel era conocido como un varón de Dios, ¿no? Ya Samuel ya no era un niño, empezó a crecer y Dios estaba con Samuel. En 1 Samuel 3, versículo del 19 al 20, dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando Samuel le leían la palabra a las escrituras, él no decía, no, esa palabra tal vez sea para fulanito o sutanito. No, dice, para mí. No voy a dejar caer esa palabra a tierra, ¿no? En nuestro caso podríamos decir, esto es para mi prima, para mi tía, ¿no? No sé. No, esa palabra es para mí. Yo la voy a guardar en mi corazón, no voy a dejar que caiga a tierra, ¿no? Versículo 20 dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y más adelante vemos cómo Dios cumple todo lo que le había dicho a Samuel sobre la casa de Elí. Ese juicio que iba a venir, ¿no? En 1 Samuel 4, del verso del 1 al 7, dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, imagínense, ellos se preguntaban eso, pero como ya hemos leído anteriormente, la situación espiritual del pueblo no era buena, no había visión, no estaban buscando al Señor, ¿no? Y todavía se preguntaban, ¿por qué no se herido? O sea, ¿por qué hemos perdido? ¿No? Y su respuesta, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Verso 5. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Entonces, ellos pensaron que con el arca ya no iban a tener la victoria, y se alegraron, ¿no? Pero vamos a ver que no fue así, porque el problema no era el arca, si estaba el arca o no, sino cómo estaban ellos con el Señor, cómo estaba su situación, ¿no? En el versículo 10 dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Y eso es lo que Dios le había dicho a Samuel, ¿no? Toda la casa de Elí va a traer este juicio, sus 2 hijos van a morir en un solo día, ¿no? Y dice la palabra que cuando Elí se entera de esto, se cae de espaldas y también muere, ¿no? Entonces Dios cumplió y tristemente el arca de Dios, ¿no? Que estaba y representaba la presencia del Señor, fue tomada por el pueblo enemigo, por los filisteos. Pero como Dios es todopoderoso, Él los azotó con tumores, ¿no? Dice que pusieron el arca en su templo de Dagón y este ídolo amanecía en el piso, ¿no? Ellos lo volvían a levantar, luego Dios le cortó los brazos, ¿no? Y finalmente los filisteos estaban azotados, ¿no?
y dijeron, no, hay que regresar el arca, porque Dios nos está haciendo todo esto, ¿no? Y hasta hicieron como un carruaje y pusieron unas vacas y dijeron, si Dios nos ha ocasionado esto, entonces las vacas van a subir por aquí, ¿no? Y se van a ir a Israel. Y si se van por este camino hacia abajo, es porque todo esto ha acontecido de casualidad, ¿no? Pero esas vacas fueron hacia Israel y llegaron a un lugar que se llamaba Bet-Semes, y las personas que estaban ahí se alegraron a ver el arca, pero también miraron dentro de ella, ¿no? Y eso no estaba permitido, solamente el sumo sacerdote, y murieron, ¿no? Y debido a esto, dicen que el arca fue llevada a una casa, a la casa de Abinadab, y estuvo ahí guardada 20 años, o sea, ¿se imaginan? Vamos a leer en 1 Samuel 7, verso 1, dice, y versículo 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces, acá vemos al pueblo de Israel alejado de Dios, ¿no? El arca guardada en una casa, sufrían derrotas constantes contra los filisteos y ya no habían vuelto a pelear con ellos, ¿no? Sin embargo, este hombre de Dios, Samuel, se levantó. Y lo lindo es que llevó a todo el pueblo al arrepentimiento. Y eso podemos leerlo, por favor, desde el verso 3, 1 Samuel capítulo 7. Vamos a leer del 3 al 11. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces, aquí vemos que Samuel los exhorta, les dice, miren, ustedes han estado con ídolos, con Baales, con Astarot. ¿Qué significa la idolatría? Es todo aquello que nosotros ponemos en primer lugar antes que al Señor, ¿no? Ahorita tal vez tú dices, no, pero yo no tengo Baales, no tengo Astarot, pero puedes tener otras cosas que están tomando ese primer lugar que lo tiene que tener nuestro Señor, ¿no? Y Samuel les decía, ustedes quiten esa idolatría y busquen a Dios con todo su corazón. Y cuando ustedes lo hagan, Dios los va a librar esas batallas, los va a liberar, ¿no? Y ellos escucharon esas palabras y se arrepintieron. Dijeron, hemos pecado. Y derramaron agua delante de Jehová. Eso significa una consagración al Señor. Ayunaron, ¿no? Y hermanos, cuando pasa esta reconciliación con el Señor, justo suben los filisteos, ¿no? A pelear después de 20 años. Vuelven a pelear contra ellos. Y ellos se atemorizaron, ¿no? Y en el verso 8, miren lo que dice el pueblo a Samuel. Dice, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Cuán importante es ese clamor, esa oración. El pueblo le decía a Samuel, por favor, no ceses de clamar, intercede por nosotros.
Dice que Samuel, verso 9, tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Aquí vemos, como les decía, que después de muchos años se levanta este enemigo contra Israel. Y ellos ya se habían reconciliado con el Señor. Ellos ya sabían que el Señor, con una oración, con un clamor, el Señor iba a estar ahí, atento a ellos, a responderles. Y así fue. Dios escuchó su oración, escuchó la oración de Samuel y fueron librados. Acá Samuel pone en relieve este principio bíblico, que si el pueblo de Dios espera, si nosotros esperamos recibir la protección, la liberación del Señor, primero debemos volvernos a Él con todo nuestro corazón, así como lo hizo el pueblo, y quitar toda forma de idolatría y conformidad con el mundo. Vamos a leer Romanos 12, del verso del 1 al 2, por favor. Acá Pablo también nos habla de esa renovación de nuestra mente, ¿no? Porque estamos en el mundo, constantemente tal vez atraídos, contaminados, ¿no? Y nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo es esto? Leyendo la palabra de Dios, orando, buscando al Señor. Así nuestra mente, nuestro entendimiento se va renovando, se va transformando, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La victoria sobre los adversarios espirituales depende de la oración incesante a Dios. La oración pone a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, ya sea nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros planes, nuestros problemas. Dejar de orar nos expone al ataque de Satanás y a nuestra derrota. Cuando Samuel ofrece este cordero como holocausto, significa una consagración a Dios. También quisiera leer en Lucas 18, versículo 1 y 7, que habla sobre Jesús, contó esta parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Y en el verso 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, hermanos, es una necesidad. Y ya conocemos la historia, ¿no? Que esa viuda constantemente le pedía a este juez justicia, ¿no? Y el juez no le hacía caso. Pero en el verso 7 finaliza esta historia que finalmente este juez le dice, ya, te voy a hacer justicia, ¿no? Y le concede. Y acá Jesús dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? O sea, a nosotros, que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Tal vez se tarde, o tal vez te conteste rápido, pero el Señor te va a responder. Y el Señor te está escuchando en medio de tu clamor, de tus problemas, porque todos pasamos día a día batallas, ya sean grandes, pequeñas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es orarle al Señor, clamarle. Continuando con 1 Samuel 7, vamos a leer el verso 12, que dice, tomó luego Samuel, recordemos que ya habían ganado, ¿no? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí
nos ayudó Jehová. O sea, en ese contexto, hermanos, Samuel dijo, hasta aquí. O sea, hoy ustedes se han reconciliado con Dios, ustedes han peleado con los filisteos, han vencido, pero ha sido porque ustedes se han vuelto al Señor, ¿no? Y él dijo, hasta aquí nos ayudó el Señor, o sea, por su misericordia, por su bondad. En el verso 13 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. O sea, qué increíble. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. O sea, ellos persistieron en buscar al Señor y el Señor, miren, todo ese tiempo los estuvo defendiendo, ¿no? Verso 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. O sea, ya había tomado terreno, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Entonces, Ebenezer es ese símbolo, ¿no? Piedra de ayuda, ¿no? Y yo les quería hacer esta pregunta esta noche, ¿no? ¿Cómo estamos acabando el año? ¿Con esos enemigos espirituales sometidos? Ponía acá unos ejemplos, ¿no? Llámese frustración, cuando no salen las cosas como queremos, temor, cuando nos dan una mala noticia o de lo porvenir, desánimo, cuando nuestras oraciones no son respondidas en el tiempo que queremos, flojera, porque hemos sido inconstantes en buscar a Dios. O sea, son enemigos que están ahí, que nos van derrotando muchas veces. A veces son batallas pequeñas, ¿no? Ponle tú lo que sientes que te ha estado derrotando este año. Yo he puesto aquí algunos ejemplos, ¿no? Que has estado perdiendo esas batallas, como el pueblo de Israel había estado constantemente perdiendo contra los filisteos, perdiendo. ¿Por qué perdían? Porque no estaban buscando al Señor con todo. Había ahí esa idolatría, ¿no? Ese conformismo. No estaban orando. Cualquier noticia, se enteraban que venía el enemigo, ya, el temor los invadía, ¿no? Cuando Samuel les habla, claramente pone el orden para ponerse a cuentas con Dios. Primero, arrepentimiento. Segundo, confesión. Tercero, purificación. Hemos leído en 1 Samuel 7:3, dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Cuando se hizo esa intercesión con ese cordero que hemos leído que él sacrificó, es el tipo de Jesús, ¿no? Esa sangre derramada por nosotros. Y entonces hubo la victoria. Y estos, hermanos, son los pasos para un avivamiento en nuestras vidas y también como nación. El arrepentimiento, la confesión. Israel se arrepintió, dejó sus ídolos. Samuel intercedió, clamó y tuvieron victoria. En el nombre de Jesús. Y nadie más pudo quitarle eso tan preciado que ellos tenían, ¿no? Que era el arca del pacto. Es allí, después de esta victoria, esa gran victoria, donde Samuel pone en relieve, ¿no? Que ha sido el Señor, que hasta aquí nos ayudó el Señor, que ha sido por Él, por su misericordia, por su gracia. Y nosotros también podemos hacer memoria, hermanos, todo este año, desde que empezó el COVID tal vez, ¿no? Cómo el Señor nos ha guardado, cómo el Señor, cuando teníamos temor, tal vez nos enfermamos, también tuvimos temor, pero el Señor estuvo ahí ayudándonos por nuestros seres queridos. No solamente el COVID, diferentes problemas que hemos podido atravesar. Y hoy podemos decir ya, por terminar el año, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Él ha librado mis batallas. Cuando yo me he vuelto Señor en momentos de prueba, más oramos, más clamamos al Señor. Y el Señor nos responde y nos libera y viene nuevamente el refrigerio, ¿no? Y después nuevamente otra
otra prueba y podemos decir, Ebenezer, Señor, es por tu misericordia, es por tu gracia. Y quería contarles un pequeño testimonio. Hace 2 meses, 2 meses y medio, di a luz un bebé, ¿no? Y el primer mes, la verdad es que fue todo un reto, ¿no? Todo era nuevo, primerizos. Y tuve muchas pequeñas, yo le digo pequeñas, pruebas, por así decirlo, ¿no? A mi bebé le dio ictericia, que se ponen amarillos. Y para mí era un súper problema, ¿no? Ahora ya sé que es normal, que a muchos bebés le da, que casi a la mayoría le da, ¿no? Pero en ese momento me ponía a llorar, lo internaron, me separé de mi bebé, entonces fue para mí una prueba, ¿no? Y le pedí al Señor que nos ayude, que me dé su paz, ¿no? Y después, cada día o cada semana me venía otra cosa, otra pruebita, yo le digo, ¿no? Pruebita porque no tenía suficiente leche o mi bebé no había subido el peso que debía subir en el mes. Todo eso, claro, para mí era doloroso, era una prueba grande. Después con mi esposo nos dio gastritis por no comer nuestras horas porque atendíamos al bebé, entonces ya se nos pasaba la hora de almuerzo, se nos pasaba la hora de cenar y después venía el dolor, ¿no? Y yo de nuevo estaba atemorizada, de nuevo estaba llorando, angustiada, y no estaba confiando en mi Dios Todopoderoso, ¿no? Me invadía el temor. Entonces me podía identificar con esa historia de los filisteos, que estaba siendo vencida continuamente, ¿no? Por la angustia, por el temor. Entonces yo le dije, no, ya. Le dije a mi esposo, tenemos que orar más. Con el bebé ya no teníamos tiempo a veces ni para dormir, a veces para comer, también al toque. Decía, no podemos descuidar nuestra oración, la búsqueda con el Señor, porque si no, fácilmente vamos a ser derrotados. Y era lo que estaba pasando, ¿no? Cualquier noticia, cualquier cosita, ya, me derrumbaba, ¿no? Y debemos levantarnos, le decía, ponernos a cuentas con el Señor. Él nos va a ayudar, ¿no? Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el Señor fue acomodando todo y lo sigue haciendo poco a poco. Ya estamos ya más adaptados, más tranquilos, ¿no? Y hoy puedo decir, y sé que ustedes también, que solamente con la ayuda del Señor podemos vencer todos esos pequeños o grandes enemigos que podamos tener espirituales, ¿no? Cada uno puede identificar qué cosa a uno lo tumba, ¿no? Lo derribe, lo desanima, ¿no? Identifícalo y clámale al Señor. Y no sé, ahorita cada uno puede decir, no, yo ahorita mi situación está súper bien con el Señor, yo más bien estoy ya pasando la victoria, ¿no? Yo ya estoy diciendo ahorita Ebenezer, Dios me ayudó. Tal vez muchos de nosotros podemos decir, no, yo ahorita estoy en el otro lado, ¿no? Yo tengo que volverme al Señor con todo mi corazón, tengo que limpiarme de esos ídolos, tengo que pedirle al Señor que nuevamente me restaure esa oración que antes yo tenía, ¿no? Ese día a día buscarlo. Entonces, cualquiera que sea tu situación espiritual hoy día, yo quiero decirte que Dios es el Rey de Reyes y Él perdona multitud de errores. Él es nuestro Salvador y es por lo que Él vino, ¿no? Hoy estamos ya a puertas de celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? Y solamente puedo decirte que hoy inclines tu corazón a Él y lo reconozcas como digno, como que nosotros, hermanos, vamos a fallar continuamente, somos carne, ¿no? Pero pídele al Señor, confiesa como confesó el pueblo, reconoce esas cosas, límpialas y el Señor va a obrar en nuestras vidas, ¿no? Como les comparto este pequeño testimonio, no podemos descuidar nuestra intimidad con el Señor, no podemos poner pretextos, ¿no? Que no tengo tiempo, que estoy full, porque vamos a ser un blanco fácil
Y vamos a estar así como estuvo el pueblo, derrotado, derrotado, derrotado. El Señor no quiere eso. El Señor es el que pelea por nosotros. El Señor es un Dios victorioso, hermanos. Y esta noche vamos a orar. Quisiera que me acompañen, por favor, en una oración. Nos podemos poner de pie. No hay nada que podamos darle a Dios. Todo le pertenece a Él. Nada que pueda sorprenderlo. Solamente un corazón quebrantado continuamente. Eso es lo que podemos darle. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Reconocemos que tú eres Dios todopoderoso, Señor. Reconocemos que solamente con tu ayuda, Señor, hemos podido llegar aquí, Señor, hasta el día de hoy, por tu misericordia y por tu gracia. Y esta noche reconocemos, como hizo ese llamado Samuel, a limpiarnos, confesar nuestros pecados delante de ti, Señor. Perdónanos, límpianos. Queremos un corazón íntegro para ti, Señor. Quita toda idolatría, Señor, todo aquello que está tomando ese lugar tuyo, Señor. Límpialo, Señor. Ayúdanos a este nuevo año que va a empezar a tener victoria, Señor, sobre todos esos enemigos que constantemente nos han estado quitando la paz, derribando, Señor. Padre, que nuestra búsqueda hacia ti sea continua, Señor, sea en crecimiento, Señor, día a día. Y gracias, Señor, te damos por tu sangre, Señor, por esa sangre derramada, porque es la que nos limpia, Señor, la que cubre, la que perdona multitud de errores, Señor. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.